buenos días. Sean todos ustedes bienvenidos al primer taller sobre inteligencia artificial aplicada a la defensa fiscal, que impartirá el Dr. Juan Raúl López Villa. Mi nombre es Firstia23. Es la primera vez que se imparte este curso y también la primera vez que los humanos interactuarán con la IA. Todo esto para brindarles un curso taller en donde obtendrán las mejores herramientas para una eficaz defensa fiscal apoyados directamente de las más recientes innovaciones de la tecnología de la información. Muy probablemente saldrán de este curso con una visión y concepto muy diferentes sobre las nuevas alternativas que actualmente ya les ofrece la tecnología y que ahora ya se encuentran al alcance de todos. ¿Cómo usar la inteligencia artificial? ¿Cómo sacar el máximo provecho de la tecnología de la información y de la Big Data? ¿Cómo se debe preguntar a la inteligencia artificial? ¿De qué información dispone la inteligencia artificial? ¿Qué aplicaciones son más recomendables? Esas son algunas de las preguntas que seguidamente el Dr. López Villa le resolverá en este primer gran curso sobre inteligencia artificial aplicada a la defensa fiscal. Sean pues bienvenidos a este curso y sin más preámbulos, comenzamos. Adelante, doctor. Gracias. Podemos iniciar. Gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a este primer taller innovador, como pueden darse cuenta. Y bueno, pues el día de hoy vamos a romper paradigmas. Vamos a hablar de un tema que desafortunadamente o afortunadamente para todos nosotros, pues no se ha abordado, y qué bueno, porque nos da la oportunidad para brindarles un elemento nuevo, una herramienta nueva para poderla implementar, para coadyuvar concretamente con la defensa fiscal. Y nos referimos efectivamente a la inteligencia artificial. Y en este contexto podríamos partir inicialmente de la base de que hemos escuchado muchísimo, sobradamente, diría yo, exageradamente, el tema de la inteligencia artificial del lado de la fiscalización. Nos queda claro que a todos, y a mí me llegó a las 3 de la mañana, pues nos llegan requerimientos de que no hemos cumplido, de que estamos pendientes de cumplir con X declaraciones. Le echamos pleito al contador y dice, mira, aquí está, ya lo presenté. Hay algún error por ahí, un vicio de parte de la autoridad que sigue cometiéndolo y que es parte también de ese proceso de adaptación de parte de la autoridad. Pero nos queda claro, insisto, de que hemos oído hasta el hartazgo, hasta el cansancio, que la autoridad ha implementado mecanismos a través de la tecnología, que la autoridad ha utilizado desde hace algunos años la implementación de la tecnología, de la informática, y nos queda claro también que Aristóteles Núñez fue quien copió ese sistema de España para implementarlo en México con el tema del famoso CFDI que tanto éxito ha causado a la autoridad. Nos queda claro y sobradamente conocemos que todo esto a final del día que ha generado, sino un incremento en la recaudación por parte de las autoridades fiscales y que para 2024 se antoja que va a aumentar todavía más. Ojo, como bien señalaba el maestro Santillán el día de ayer en la entrevista al doctor Celorio que hablaba en el día de ayer, pues ¿contra quién va directamente la autoridad sino contra las personas físicas, que son las que mantienen todo este sistema? Y en ese contexto entonces faltaría que le lleváramos barbacoa a la autoridad, mariachis, que le aplaudiéramos, oye, qué bien lo has hecho. La verdad es que llega a cierto nivel en donde entendemos que no solo México, sino ha sido una tendencia a nivel internacional que siempre después de los conflictos bélicos, concretamente la Segunda Guerra Mundial, los estados se han aprovechado de la tecnología y esto obviamente en su beneficio. Ojo, no solamente estamos hablando de la inteligencia artificial, también estamos hablando de medios tecnológicos, verbigracia, la geolocalización, la georreferenciación. Recordarán que recientemente, hace apenas casi un mes, la autoridad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afortunadamente resolvió como inconstitucional el hecho de que la autoridad pusiera a la venta a terceros los datos biométricos de todos ustedes. Así o más garrafal la forma en que la autoridad se ha despilfarrado en la información que se supone que es confidencial y que al venderla a terceros implicaría pues la violación del derecho a la privacidad. Y también la famosa georreferenciación implicaría pues la violación al derecho a la privacidad de los gobernados. En este contexto entonces,
Pues el curso sobre defensa fiscal. No venimos a echarle flores al SAT, perdón, ya sabemos sobradamente que el SAT tiene toda la tecnología, tiene todo el poder, como decía esa canción de los 80s, dame todo el poder, ya lo sabemos. No venimos a traerle serenata, ni a ninguna corcholata, ni a ninguna autoridad, ni al SAT. Venimos a caer en cuenta de que hoy por hoy, afortunadamente, la autoridad pues también conoce que el contribuyente, que el particular, gracias a Elon Musk, abrió una nueva puerta para que el particular, cualquier hijo de vecino, pudiéramos tener acceso también a la inteligencia artificial. Y esto, pues quizá cuando pudiéramos ver la trascendencia que esto puede implicar, me atrevería a señalar que tal vez podría hasta regularse o limitarse, porque verdaderamente el potencial que esto implica, no se imaginan todo lo que esto puede generar u ocasionar. En tantos tiempos de ociosidad intelectual, en algún momento le preguntaba a la inteligencia artificial, que ya mi esposa está bien celosa de ella, pues si la humanidad en algún momento se va a extinguir y por qué razones, ¿y qué creen? Una última razón era la inteligencia artificial. Ahí se los dejo en la mesa nada más. Pero no venimos a temas apocalípticos ni escatológicos, sino a recordar entonces que a través de estos mecanismos podemos coadyuvar con la inteligencia artificial. Esto es bien importante. ¿Por qué? Porque es una herramienta que va a apoyar, si sabemos utilizarla, para el análisis, para la optimización, para obtener conceptos de impugnación o mejorarlos. Ojo, la inteligencia artificial no me va a hacer mi chamba, no me va a dar conceptos de impugnación, no es un genio que me va a dar mágicamente la información. El primer requisito, y me adelanto a señalar, es que conozcamos del tema. Evidentemente estamos entre profesionistas que ya conocen los temas, porque por ahí se ha divulgado con algunos colegas que ponen un artículo del Código Fiscal, la inteligencia artificial, bueno, pues se va con toda la información que supuestamente tiene, y este amigo lo publica en internet como diciendo, miren lo que dice la inteligencia artificial. Eso no es, para eso no sirve. ¿Por qué? Porque ya nos daremos cuenta que por X o Y situaciones, en algunas ocasiones nos da información que no es correcta o que incluso es falsa. De ahí entonces que debemos de advertir que esa información no es correcta y ojo, le tenemos que decir, como lo van a ver en este taller, oye, lo que acabas de decir es falso. ¿Y qué creen? Se disculpa y dice, tienes razón, me equivoqué, lo correcto es esto. Va a ser un elemento de apoyo, de coadyuvancia, no va a ser un elemento al 100%. Por eso necesitamos tener herramientas alternas y además también, ¿por qué no confirmar esa información? Sin embargo, también podemos decir que esto ayuda a optimizar los recursos, a optimizar el tiempo, y un punto que les va a encantar es que efectivamente yo estoy plenamente y absolutamente consciente de que, y seguro, de que va a romper paradigmas en la autoridad administrativa, pero principalmente en la autoridad jurisdiccional. Dicho de otra forma, las autoridades, los tribunales no están preparados para que en el momento en que el contribuyente, el abogado, el contador sepa utilizar esta inteligencia artificial, de verdad que les van a bombardear por todos lados. Y hoy lo van a ver. Espero que salgan con un concepto distinto. Señalaba mi socio Eliseo Gabriel Suárez, decía, lo tengo que decir, amigo, qué pena, decía, bueno, no nos va a sustituir la inteligencia artificial, eso no sirve, eso no nos va a ayudar. Bueno, ¿qué creen? Cuando lo empezamos a utilizar, nos hemos vuelto medios adictos a esto, porque sí nos ayuda, sí nos da elementos, siempre lo complementamos con otra información, pero no, la inteligencia artificial no es un buscador y la inteligencia artificial no es mágica, porque también nos puede dar información que nos pueda confundir. De ahí la importancia de que dominemos el tema y sepamos qué es lo que nos está dando la inteligencia. Pero, insisto, sabiéndola aplicar, bueno, verdaderamente es una maravilla, porque no solamente, les adelanto, no solamente nos va a dar criterios, nos va a dar artículos, nos va a señalar cuáles son las tesis de jurisprudencia, y es tan noble, entre comillas, que le podemos decir, oye, dame todas las sentencias que existan sobre este tema, y ahí viene toda la relación. Oye, transcríbeme las tesis respecto de tal tema, y ahí las transcribe. Pero ahí caemos en un tema bien interesante y bien bonito. ¿Realmente sabemos pedir las cosas? Ups. ¿Realmente sabemos pedir las cosas?
Decía un chiste muy malo que le oí el otro día, que se le aparece un genio a un tipo y le dice, pues tú eres mi amo, tienes derecho a 3 preguntas. Pero estas preguntas, a 3 deseos, perdón, pero estos 3 deseos no tienen que ver con que te vuelvas rico, no tiene que ver con revivir personas, ni enamorar a nadie. ¿Qué vas a pedir, amo? Y dice este chico, no, pues quiero tener una piñata y que le pegue y que me diga, sí, pégame, pégame. Y se le queda viendo el genio y dice, a ver, vamos a poner 4 reglas, ¿no? O sea, no me pidas cosas absurdas. Pues ese es el tema. El tema es saber cómo pedirle a la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque si le pedimos literalmente las cosas como queremos, nos va a responder negativamente, ya lo verán, nos va a indicar que ella no está preparada. Hay que recordar que la información, si no me equivoco, es hasta 2021, ese es un punto importante, que la tiene actualizada, pero hay que saber pedir las cosas. Si las pedimos de una forma objetiva, tal vez nos diga que ella no tiene la capacidad, que no está programada para esto, y van a decir, no, pues bonito curso, no, espérenme tantito. Quizá Maquiavelo ahí tiene algo que ver, porque le van a decir, en caso de que esto procediera de esta forma, ¿cuál sería la ilegalidad? Y ahí viene precisamente la magia. Entonces hay que saberle pedir las cosas a la inteligencia artificial y ya lo veremos. Yo estoy seguro que de aquí vamos a salir con criterios muy interesantes. Y bueno, antes de empezar prácticamente este taller, pues empezaríamos entonces con lo que les tengo preparado. Si me pueden poner la pantalla, por favor. Ok, entonces, pues veríamos algunos aspectos elementales antes de empezar con esta exposición, y también les pediría que si sobre la marcha tienen alguna duda, con todo gusto. Y bueno, ¿qué elementos debe de considerar el especialista en materia fiscal para aplicar la inteligencia artificial? Es todo un tema, porque esta información se basa en lo que le llaman el Big Data, y el Big Data es toda la información que tiene a su alcance la tecnología, el Internet. Pero antes de continuar, sí me gustaría comentarles que la inteligencia o las aplicaciones de inteligencia artificial, que son muchas, y voy a sugerir cuáles serían las más recomendables, o por lo menos las que a mí me han sorprendido muchísimo, para que ustedes pues puedan en su caso tener una inversión que valga la pena. Y no me dan ninguna comisión, por eso es un mero comentario. Bueno, pues esta forma de trabajar, en la medida en que ustedes le vayan alimentando sobre ese tema, se va volviendo más especialista la aplicación. Hagan de cuenta, valga el ejemplo muy exagerado, que es como un perrito. En la medida en que vamos entrenando a ese perrito para que haga determinadas cuestiones, bueno, pues lo vamos a ir preparando para que tenga mayor capacidad. Así va a ser la inteligencia artificial. Entre mayor tiempo le dediquemos para alimentarla de esa información, se va a ir ampliando esa información, y también obviamente sabiéndole preguntar. Entonces, primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Vamos a partir de puntos elementales. Se entiende como una rama de la informática jurídica, en el tema jurídico por supuesto, y que pues lo llevan las aplicaciones y las tareas que originalmente le corresponden a los seres humanos, aplicando una especie de razonamiento, por llamarlo así. Evidentemente, pues la que prevalece es la inteligencia orgánica sobre esta especie de inteligencia artificial, y se basa sobre lo que le llaman sistemas expertos. ¿Qué son esos de sistemas expertos? Pues programas que emulan el comportamiento de un humano, es decir, la principal aplicación de la inteligencia es simular entonces el comportamiento de un ser humano, y este sistema es capaz de proporcionar respuestas atribuidas a seres humanos. Esto trasciende muchísimo, porque hoy por hoy ya, incluso desafortunadamente, tengo que decirlo de esa perspectiva, existen aplicaciones en donde, lo hemos visto en Internet, pues se puede utilizar la voz de un tercero, se puede utilizar la imagen de un tercero. No sé si recordarán que hace unos meses se puso en boga unas fotografías falsas de Donald Trump, que lo estaba deteniendo la policía, y de verdad uno puede caer en esa trampa. Yo creo que ante este escenario en algún momento se tiene que regular jurídicamente el tema de la inteligencia artificial. Como bien lo comentaba el maestro Santillán el día de ayer, debe de haber una regulación a nivel de la autoridad y a nivel de los particulares, porque esto se puede prestar, por supuesto, a la comisión de ilícitos de una forma increíble. Y no doy ideas, pero imagínense que si el banco, para que ustedes activen una operación,
les pide su voz y les pide que digan X frase y esta ya alguien la copió y la reproduce, imagínense lo que puede suceder. O imagínense que alguien chantajea al primo, al abuelo, a quien sea, diciendo que está detenido en no sé dónde y que le mande fotos. Bueno, no estoy dando ideas, pero todo eso también lo puede utilizar la inteligencia artificial para coadyuvar, entre comillas, con la delincuencia organizada. En este sistema entonces es capaz de dar respuestas atribuidas a seres humanos y utiliza sistemas no algorítmicos y de estrategias, como se le conoce como heurísticos, y el concepto de pensar implica o involucra lo que se llama procesos neurofisiológicos, pero que no se encuentran en las máquinas, sino en programas que emulan, como ya dijimos, esta especie de proceso de pensamiento. ¿Cómo se integra este sistema experto? Pues a través de 3 componentes: la base de conocimientos o la información, construida con base en datos vinculados a los conceptos propios del dominio, reglas de decisión que se basan en métodos para tomar decisiones en un campo determinado, específico, y la máquina de inferencia o el motor de inferencia sobre esa base de conocimientos, que es la que toma las decisiones y es capaz de tomar decisiones basada en razonamientos, en teoría para resolver preguntas o conflictos, y en teoría pues está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Y sí, también hay que reconocerlo que a veces esta información es tan vasta que verán que a veces la inteligencia artificial, diría yo, como que se traba, o no sé si dependa también del tipo de internet, y nos da a veces información como cortada, como incompleta, pero hay que insistir en eso. ¿Cuáles son las características de los sistemas inteligentes? Pues es un programa de cómputo que puede estar ligado a otros elementos de transferencia o de conversión de información, dispone de mucho conocimiento sobre un determinado problema y realiza una especie de razonamiento parecido al humano, como ya dijimos. Opera datos cuantitativos y datos cualitativos, puede llegar a emitir una especie de conclusiones o lo que para nosotros son conclusiones a partir de datos genéricos o incompletos, puede interrumpir una línea de razonamiento para ocuparse de otra y ser capaz de volver de nueva cuenta, puede tener interfaces externas o consultar bases de datos, tiene acceso a determinadas bases de datos. Y déjenles comento algo muy simpático. Recordarán que en la antigua Roma, particularmente en la época del Imperio Romano, pues no tenían muchos puntos diferentes a lo que somos ahora, pero estaba prohibido, bueno, ya había en aquel entonces estos místicos, estas pitonisas o estos personajes que adivinaban el futuro, y sí, igual que existe al día de hoy, pero ¿qué creen? Estaba prohibido que estos asesores, entre comillas, dieran, no dieran, sino llevaran a cabo predicciones respecto de los emperadores, y tenían la pena de muerte. Si estos asesores daban algún tipo de idea futura, de futuro del destino del emperador, pues eran condenados a muerte. Pues no existe en nuestro país esto, pero cuando le preguntamos algún tema de algún funcionario público, etcétera, pues parece que ahí sí hay una restricción muy particular, y en eso obviamente el Big Data o la aplicación de la que se trate no nos va a dar ningún acceso. Oye, ¿cuál es la enfermedad de fulano de tal? No tengo acceso. Ahí sí, por cualquier lado que le busquen. Entonces, por ese lado, simplemente por curiosidad, pues no va a haber esa actuación. También dispone de una gran cantidad de conocimiento sobre determinados temas que habíamos señalado. Habíamos hablado de que complementa esos datos vagos, puede interrumpir una línea de razonamiento para ocuparse de otra y volver a la línea anterior, ya lo habíamos dicho. Tiene interfaces externas, consulta base de datos, se puede comunicar con otra base de datos y operar en distintos ambientes. ¿Cómo se integra desde la perspectiva jurídica esta informática? Pues existe esta clasificación que se entiende como informática jurídica documentaria, informática de control y gestión, informática metadocumentaria, que son sistemas que se construyen con base en el conocimiento, mecanismos de inferencia, interfase entre máquina y el usuario, y se requieren elementos de conocimiento para simular esos procesos de pensamiento, y en este caso
que puede aplicar tanto para autoridades jurisdiccionales como para los mismos abogados litigantes. Identifica patrones de datos en materia fiscal, que por supuesto, ojo, nos puede ayudar a optimizar recursos, nos puede ayudar a la planeación fiscal también, y nos puede también ayudar a prevenir riesgos ya desde una perspectiva fiscal, analizar casos y decisiones judiciales y, bueno, pues entre otros elementos. Puede predecir resultados en asuntos fiscales, puede automatizar la revisión de documentos, puede identificar, que eso es un punto muy importante, riesgos de carácter fiscal en operaciones comerciales, y es un elemento, como he dicho, de apoyo, que quizá una parte de lo que nos diga nos sirva y todo lo demás tendríamos que complementarlo a través de otros métodos de investigación. Y así entonces la inteligencia artificial se conforma como una disciplina de la informática que se enfoca particularmente en el diseño de algoritmos que imitan la inteligencia humana. Parecería algo raro decir que todos los días la gran mayoría de nosotros utilizamos la inteligencia artificial en los algoritmos, por ejemplo, esta aplicación para el tráfico, ¿no? Digo, si hay alguien malo para perderse y si me preguntan dónde está tal lugar, pues digo, pues donde está un perrito, donde está una tiendita, me quitan al perrito de la tiendita, no sé llegar, pero a través de estas aplicaciones ya utilizamos algoritmos, ¿no? Incluso hasta, no sé si les ha sucedido, nos da una ruta y a los 10 segundos nos cambia la ruta y nos manda por otro lado, precisamente por el tema de los algoritmos. Y desafortunadamente, también hay que decirlo, parecería que cada vez más el ser humano se vuelve más dependiente de la tecnología. Un ejemplo clarísimo es que si les preguntáramos a cada uno de ustedes cuántos son los teléfonos que se acuerdan o que tienen memorizados, yo les puedo apostar que cada vez se nos reducen. Yo en la primaria, y no es presunción, me sabía el teléfono de mis 60 compañeros. Me lo sabía, se los juro, no les hablaba pero me lo sabía, pero hoy en día, bueno, pues yo creo que si me sé 3 teléfonos son muchos y nos volvemos dependientes, ¿no? Y eso nos lleva a la Biblioteca de Alejandría, que en el momento en que se desapareció mucho del conocimiento. Vean la dependencia que tenemos de la nube, ¿no? De esa información contenida en la nube. No quiero pensar el día que pudiera desaparecer eso, híjole, terrible. Y bueno, déjenles comento que en alguna ocasión, por cierto, un cliente que era una SOFOM, pues cambió de ingeniero de informática. El tema es que contratan a otra empresa, una empresa nueva, y esta empresa nueva se pone de acuerdo con este nuevo ingeniero de informática y en su lenguaje, y no sé cómo se pusieron de acuerdo o en desacuerdo, pues la empresa entendió que tenían que borrar la base de datos de 3 millones de personas. De verdad fue un caso real. Y en este inter, pues me mandan llamar, ¿qué vamos a hacer? Se borró toda la base de datos, buscamos la información en internet y en un lenguaje muy técnico, pues sí les había dicho que se borrara la base de datos, no lo decía así coloquialmente. Afortunadamente la empresa anterior había tenido un respaldo y eso fue lo que le valió el plus y que la volvieran a contratar. Entonces vean lo complejo, lo difícil que es toda esta situación. Sabrán que todos los bancos tienen un respaldo en Estados Unidos y en México, que el mismo SAT también tiene otro respaldo en nuestro país, pero vean lo complejo y lo dependientes que nos hemos vuelto cada vez más, diría yo, de la tecnología, entre comillas, por culpa quizá de Bill Gates, ¿no? Que supo vender esa tecnología. Entonces estos algoritmos, en pocas palabras, nos pueden ayudar para resolver conflictos, problemas complejos como el reconocimiento de voz, de imágenes, procesamiento del lenguaje natural y toma de decisiones. Así entonces, toda esta evolución de la inteligencia artificial, podríamos decir que empezó con estas máquinas criptográficas, avances de máquinas criptográficas, que es un antecedente importante. Recuerden hasta esa película de Enigma, ¿no? Que fue como pudieron resolver los ingleses la tecnología de los alemanes a través de la cual se transmitían información estratégica en la Segunda Guerra Mundial. El padre de la teoría de la información, Claude Shannon, también realizó importantes contribuciones en el desarrollo de la inteligencia artificial a través de estas máquinas universal que se le conocía como Turing. Recuerden que pesaban no sé cuántas toneladas la primera que se empezó a utilizar y hoy en día, como alguien decía por ahí, si Hitler hubiera tenido este aparatito estaríamos hablando alemán tal vez, o no sé qué hubiera pasado con la humanidad. Este ingeniero, bueno, con esto ya se hubiera puesto en marcha la primera nave hacia la luna, ¿no? Pero bueno, este ingeniero, Eduardo Cainiello, pues fue un ingeniero italiano que también es de los pioneros de la inteligencia artificial
y es conocido por su trabajo que se conoce como el preceptor, una máquina que podía reconocer formas y patrones. Y bueno, en términos generales en la evolución, pues hablamos desde 1956, vean cómo después de un conflicto bélico se desarrolla potencialmente la tecnología. Ya en alguna ocasión hablábamos del desarrollo de estos radares para detectar los submarinos alemanes que derribaban buques estadounidenses hacia Inglaterra. En 1956 se celebra la conferencia de Dartmouth, considerada como el inicio de la inteligencia artificial. En el 97 la computadora Deep Blue de IBM gana una partida de ajedrez contra Garry Kasparov. En 2016 AlphaGo, un programa de inteligencia de Google, derrota a un jugador de Go, uno del mundo, Lee Sedol. Y también hay diferencia entre inteligencia artificial, como ya lo habíamos dicho, y un simple buscador. La inteligencia artificial y el buscador pues son términos utilizados hoy en día, pero pues tienen muchas diferencias. Mientras que la inteligencia artificial pues utiliza algoritmos, utiliza programas y máquinas para imitar la inteligencia humana. Por otro lado, pues también el Google únicamente o los buscadores únicamente nos van a ayudar a rastrear cierta información, pero sin ese plus de esa especie de razonamiento o parecido al razonamiento que utilizamos. Hay que señalar, dicho sea de paso, que también paralelamente, pues por otro lado ha habido algunos investigadores que están creando o están revolucionando también la ciencia en el estudio del cerebro, y uno de esos grandes autores que se lo recomiendo muchísimo es el doctor Joe Dispenza, dicho sea de paso el comercial. Y este autor, médico que se dedica al tema del estudio de las neuronas, pues descubrió que puede cambiarse el camino de las neuronas y se le conoce como neuroplastía. No sé si lo hayan escuchado, y no tiene nada que ver con ninguna operación cerebral, ni mucho menos. La neuroplastía es algo interesantísimo, que ahí se los dejo nada más de comentario, en el sentido de que el ser humano, al cambiar sus hábitos, escuchen esto, al cambiar sus hábitos, puede cambiar el camino neurológico de la interconexión de las neuronas. Y van a decir, ¿y eso como para qué me sirve? Pues para mucho, porque con eso podemos cambiar nuestro sistema de defensas, nos podemos cambiar todas estas elementos que tenemos en contra, por ejemplo, el cortisol, podemos cambiar enzimas que no teníamos y mejorar nuestra salud. Es decir, estamos todos acostumbrados, y aunque no lo querramos de reconocer, somos seres de costumbres, de hábitos. Nos levantamos, tenemos ciertos hábitos todos los días, pero en el momento en que empezamos a cambiarle esos hábitos, esas rutas a nuestro cerebro, ¿qué creen? Se amplían nuevos caminos neuronales, se amplía nuestra forma del conocimiento, dormimos mejor, aplicamos otro tipo de técnicas, por ejemplo, el hacer ejercicio, el aprender un nuevo idioma. Eso nos abre caminos neuronales y eso es lo que se le conoce como neuroplastía. Dice este autor, nada más por mero comentario, que este tipo de situaciones pues nos previenen hasta enfermedades, nos generan nuevas enzimas, pero cuando ustedes van al cine y ven una película de terror y se asustan, es porque el cerebro no distingue entre la realidad y la ficción. De tal suerte entonces que cuando una persona está deprimida y se concentra y se acuerda de un momento de su vida fantástico, hermoso, cuando nació su hijo, alguna cosa así, el cerebro lo reproduce como si en ese momento estuviera sucediendo. ¿Y qué creen? Les genera dopamina, les genera oxitocina y les genera anticuerpos. Vean lo increíble que es el ser humano y lo increíble que es esa máquina que tenemos allá arriba de 2 kilos, en las mujeres un poquito menos, en los hombres 2 kilos me parece que es lo que pesa, pero vean lo complejo que es esto. Pero bueno, aquí a final del día en el tema de la inteligencia artificial, que por supuesto no se le asemeja por nada al cerebro humano, pero hay que utilizarla, se utiliza en muchos campos como en la medicina, en la robótica, en el procesamiento del lenguaje natural, vehículos autónomos, entre otras situaciones. Por su parte, el Google o los buscadores, pues es un software que busca información del World Wide Web, del Internet, para utilizando varios algoritmos para ordenar los resultados de la búsqueda, nada más. Y este buscador utiliza técnicas de indexación y análisis automático de contenido para encontrar pues, los temas.